No tengáis miedo de mirarlo a él. El derecho de vivir, poeta. En este mismo lugar huele a azufre todavía. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. It's one small step for man, one giant leap for man. Y mucho más temprano que tarde, había la grande calamidad, donde nacieron peligros. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también Amaos de los los unos a derechos los de la otros. humanidad. Academia Iquique y Radio Isluga presentan Pre-U Historia en tus oídos. Invitan César Abarca y Hernán Gómez. En Pre-U en tus oídos, presentando El mundo en crisis, Primera y Segunda Guerra Mundial, parte 1. Hoy escucharemos contexto europeo a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX y transformaciones políticas, económicas y culturales del siglo. El mundo en la segunda mitad del siglo XVIII está caracterizado por dos revoluciones: la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Primera Revolución Industrial. Estados Unidos logra estructurarse como Estado independiente, liberándose de Inglaterra en un proceso que, iniciado con la Declaración de la Independencia firmada en julio del año 1776, logró en 7 años que se reconociera la independencia por parte de los ingleses en el tratado firmado en Versalles en 1783. A partir de este momento, el país del norte inicia un camino de fortalecimiento e influencia que se siente en la gesta de emancipación de los países latinoamericanos, en que su liberación fue tomada como ejemplo tanto en hechos como en los aspectos ideológicos, y por otra parte, un proceso de expansión que implicó el cumplimiento de un programa de supremacía sobre el continente que tuvo sus frutos y que solo se vio alterado por la Guerra de Secesión en la segunda mitad del siglo, hacia 1861 y 1865. Terminada la guerra, Estados Unidos, sin el peligro de una división, cada vez se hace más poderoso y llega de este modo a competir económicamente con Europa a principios del siglo XX y a participar decisivamente en los conflictos mundiales para convertirse en potencia de primer orden hacia mediados del siglo XX. La Revolución Francesa, por su parte, se inicia en 1789, cuando se produce la convocatoria a los Estados Generales. Fue un proceso de enorme relevancia, ya que de este modo general significó el triunfo de las ideas políticas basadas en el liberalismo, que tan bien expusieron los filósofos del siglo XVIII. Documento fundamental en el proceso es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que recoge todo el ideario ilustrado. Es también el triunfo de la burguesía como clase social, que a la sazón poseía un enorme poder económico y aspiraba indudablemente a obtener el poder político. Durante toda la revolución, Francia pasa por diversos regímenes políticos, como es la monarquía absoluta, la monarquía constitucional, la república que se inicia con la Convención, la terrible dictadura de Robespierre o la época del terror y los intentos del Directorio, en la postrimería del régimen republicano, por normalizar al país, hechos que sin duda facilitaron el camino para la llegada de Napoleón Bonaparte. Tanto la revolución con sus sistemas de ideas como Napoleón con sus movimientos de dominio sobre Europa contribuyeron también a la liberación de Hispanoamérica, y en Chile esto se demuestra desde los acontecimientos que dieron forma a lo que conocemos como la Patria Vieja. Por último, la Revolución Industrial, que la veremos más adelante, es la consecuencia de la aplicación del liberalismo económico, que se inicia en 1776
con un ensayo fantástico y monumental. Adam Smith escribe su famoso libro Naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, una obra clásica sobre el desarrollo del sistema capitalista, el avance de la burguesía, el avance de la ciencia y de la técnica y de la expansión política, todo lo cual se traduce en nuevas formas productivas y la búsqueda de nuevos mercados. En el siglo XIX y en directa relación con los procesos precedentes, la reacción en contra del imperio napoleónico significó, a partir del Congreso de Viena, un nuevo orden en Europa que restaura los poderes de la monarquía y establece fronteras y áreas de influencia en el continente a modo de orden, lo que se ve alterado por una expansión en algún momento del imperio francés. Surgen nuevos conceptos como nacionalismo y otros conceptos también unidos a él, la competencia imperialista y colonialista. Esto ocurre ya hacia la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esto significa que todos los países de Europa se estaban preparando para una expansión y también se estaban preparando para una defensa, que lo conoceremos con el nombre de paz armada o paz ficticia, que será un proceso de graves repercusiones y efectos impredecibles. Recordemos rápidamente un pedacito de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América por Jefferson, el año 1776. Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades. Todos los hombres han sido creados iguales. El Creador les ha concedido ciertos derechos inalienables. Entre esos derechos se cuentan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los gobiernos son establecidos entre los hombres para garantizar esos derechos y su justo poder emana del consentimiento de los gobernados. Cada vez que una forma de gobierno se convierte en destructora de ese fin, el pueblo tiene derecho a cambiarla o suprimirla y a elegir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y organizar sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y la felicidad. Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Jefferson, 1776. Extracto. Hora de síntesis, aquí en Preú, en tus oídos. 7 causas de la Revolución Francesa. 1. Sociedad del antiguo régimen, nobleza, clero, estado llano, estamental y con privilegios para la nobleza y el clero. 2. Despotismo monárquico. 3. Crisis fiscal, excesivos gastos sin retorno. 4. Problemas económicos en la agricultura, industria y comercio. 5. Pobreza del pueblo, levantamientos y negativa a pagar impuestos considerados injustos. 6. Anhelos de la burguesía de tomar el poder político. 7. Difusión de las ideas de la Ilustración. La revolución industrial fue una revolución tecnológica que buscó nuevos métodos productivos y creó nuevos bienes que permitieron al hombre mayores niveles de bienestar. Consistió fundamentalmente en la mecanización de la industria y la agricultura, aplicación de la energía a la industria, desarrollo del sistema fabril, aceleración del transporte, las comunicaciones y el aumento del control capitalista sobre la economía. Hubo una primera revolución industrial que comenzó en el siglo XVIII en Inglaterra. Sus símbolos fueron el carbón, el vapor y el hierro. Hacia 1860, las naciones desarrolladas de Europa viven una segunda revolución industrial, cuyos símbolos fueron esta vez el acero, la dínamo y los motores de combustión interna. Se habla también de una tercera revolución industrial, o también llamada revolución científico-técnica, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, con nuevos símbolos como la energía nuclear, solar, geotérmica, láser, computación, fibras sintéticas, entre otros. La revolución industrial surgió por muchas causas. Primero, los adelantos en el campo,
tecnológicos y en las invenciones de fines del siglo XVIII. Fundamentalmente en ello fue la invención de la máquina a vapor y el uso del carbón. En segundo lugar, fue el nacimiento de la clase capitalista, que buscó oportunidades de inversión para sus excedentes de capital, los cuales se pusieron al servicio del desarrollo manufacturero. En tercer lugar, la demanda de productos industriales por el desarrollo de los imperios comerciales y el notable aumento de la población en el continente europeo. Tras un largo proceso de expansión de la revolución industrial en Europa, el único país donde los progresos industriales caminaron a la par con Inglaterra fue Bélgica. Aquí se creó una industria capaz de competir casi con la inglesa en la minería del carbón, en la del hierro, en la construcción de máquinas, en la industria de armas y en la maquinización de la industria textil. En Francia destacó Alsacia. El desarrollo industrial alemán fue tardío, pero cuando se produjo a partir de la unificación económica, comenzó a crecer más rápido que la misma Inglaterra, en varios rubros de producción industrial. Se aprovechó el Rin como medio de comunicación y se explotaron los yacimientos de carbón, energía hidráulica y las minas de hierro. La revolución industrial trajo al lado del desarrollo comercial un gran auge del sistema bancario y financiero. La burguesía dinamizó los métodos de capitalismo comercial y sus grandes riquezas influyeron en el mercado, reforzándose el crédito, acrecentando el número de sociedades, de bancos e instituciones económicas. Esas riquezas acudían en busca de un interés o de una colocación que no podía darse del simple individuo. A mediados del siglo XVIII aparecen y se desarrollan bancos en Inglaterra, Francia, Prusia, España y Austria. Y al lado de ellos comienzan a funcionar las campañas de seguros marítimos y de incendios. Poco a poco el empresariado empezó a concentrar la mano de obra y también a repartir cada vez más fuertemente el número de trabajadores. La aparición de la fábrica y el maquinismo que se desarrolló a gran escala, con sus consecuencias, reunió a obreros en fábricas, dividió y especializó el trabajo, generó la producción en serie. Surgió entonces el verdadero proletariado. Profundas transformaciones sociales e ideológicas que serán una característica a comienzos del siglo XX. Si camino no hablar, nadie venir. ¿Correr? Si camino no hablar, ser Firestone Radial Sport. Que venir. Firestone Radial Sport. Ir suave, ir mejor. La sociedad y la cultura experimentaron en esta centuria más cambios que en todo el milenio anterior. Bajo el capitalismo industrial dirigido por la alta burguesía o nueva clase social dirigente, el progreso se aceleraba cada vez más y el intento revolucionario cada vez también iba creciendo. Pero no todos los países se beneficiaron y al interior de los industrializados, los obreros no disfrutaron del bienestar que contribuían a crear con su trabajo. Durante estos 100 años Europa triplicó su población, gracias a los progresos de la medicina, la higiene y una mejor nutrición. La migración del campo a la ciudad también fue grande, atraídos por la industrialización, al igual que la emigración hacia América y Oceanía. Nuevas y populosas ciudades se formaron en los países industrializados. Hubo prosperidad, o al menos idea de ella, e incremento de los medios de comunicación. Las costumbres cambiaron radicalmente. Surge la palabra comodidad. La riqueza obtenida de los negocios convierte a la vida del hombre en una nueva forma de vida. La cultura del siglo XIX o decimonónica, nacida en las revoluciones del siglo, se caracteriza por la conquista de la igualdad jurídica de las clases sociales tras la abolición de la esclavitud y la servidumbre.
La nobleza y la iglesia o clero perdieron definitivamente sus privilegios y se configuraron a la alta burguesía. Surgieron clases medias y, como hemos dicho, proletariado. Diversas ideologías en contra del capitalismo y a favor de la clase obrera construyeron lo que vamos a conocer como socialismo. Sostenían que los bienes de capital no debían ser de propiedad privada y proponían reformas profundas al Estado. Hubo varias vertientes socialistas, entre ellos los socialistas utópicos y otros llamados socialistas científicos. Robert Owen, Fourier, Saint-Simon, Proudhon son algunos de estos exponentes del socialismo utópico. Karl Marx y Federico Engels, padres del que denominaremos socialismo científico, hacia 1848 escriben el Manifiesto del Partido Comunista y en 1850 el Capital, conformando lo que nosotros vamos a conocer como marxismo o socialismo científico. Marx plantea el materialismo histórico, según el cual cada modo de producción encierra contradicciones entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Esas contradicciones provocan la lucha de clase y las revoluciones. La riqueza es fruto exclusivo del trabajo y por tanto no puede ni debe existir propiedad privada sobre los medios de producción. La lucha entre capitalistas y proletariados es una etapa histórica, pues siempre ha existido lucha entre las clases explotadoras y la oprimida. Las clases sociales en pugna son producto de los distintos modos de producción que han existido a lo largo de la historia. Estos lo forman las fuerzas productivas, el trabajo, la técnica y los recursos naturales, y las relaciones sociales de producción, la esclavitud, la servidumbre, el régimen de asalariado, o sea, las formas de relación entre los propietarios de los medios de producción y los trabajadores. Cada modo de producción determina la organización política, el sistema jurídico, la estratificación social, la religión, la moral y hasta la creación intelectual. O sea que el individuo piensa y siente según el modo de producción de su sociedad y no al inverso. La lucha de clase desaparecerá cuando los proletarios, organizados políticamente, destruyan el capitalismo y la propiedad privada. Este final tiene que ser necesariamente por medio de la revolución violenta, después de la cual se establecerá una dictadura del proletariado, dirigida por el Partido Comunista. Y por último, una etapa ya definitiva dentro del proceso será hacer desaparecer al Estado y existir una sociedad igualitaria sin clases. Los pronósticos de Marx no se cumplieron, pues no hubo revolución en ninguno de los países industrializados ni destrucción del capitalismo. Las ideas marxistas lograron despertar conciencia de clase en los trabajadores e inspirar la creación de nuevos partidos, que con el nombre de socialistas organizaron sindicatos, los que lograron su reconocimiento de los gobiernos y mejoras laborales, tales como la reducción de la jornada de trabajo, aumento de salarios y reconocimiento al derecho de huelga. Siguiendo el pensamiento de muchos católicos europeos, en 1891 la Iglesia tuvo una interesante reacción. Ese año, 1891, el Papa León XIII publicó la encíclica social Rerum Novarum. En ella condenó al liberalismo económico por atentar contra los derechos naturales del hombre. Expresó el derecho de los proletariados a organizarse y a percibir un salario justo, y planteó la concordia entre trabajadores y empresarios sobre la base de la justicia. Pero también condenó al comunismo y otras doctrinas socialistas por su ateísmo y materialismo. La Iglesia dejó claro que su propuesta no es algo técnico para solucionar problemas prácticos, sino más bien una doctrina moral que surge del concepto cristiano de hombre y de su vocación al amor y a la vida eterna.
En la próxima reunión veremos todo lo que tiene relación a la Primera Guerra Mundial, imperialismo y Primera Guerra Mundial, aquí en Preuniversitario, en tus oídos. Hora de síntesis, aquí en Preu, en tus oídos. Para Smith, los principios esenciales del capitalismo eran el interés egoísta que mueve a la iniciativa privada, motor fundamental del capitalismo; la competencia, que era considerada la herramienta fundamental del aumento de calidad de los productos y de su abaratamiento; la ley de la oferta y la demanda, que dinamizaba la economía al poner en juego los intereses egoístas de oferentes y demandantes; la ley de acumulación, según la cual el aumento de capital implicaba necesariamente el aumento de fuentes de trabajo y, a mayor demanda de obreros, mejores salarios. Actualmente, esto se plantea como a mayor crecimiento, mayor empleo. La ley de población, que planteaba que si mejoraban las condiciones de vida de la población, ésta aumentaba, aumentando la mano de obra y disminuyendo los salarios. Las reformas que postuló Smith estuvieron orientadas a que los gobiernos no intervinieran en la economía, porque entorpecían el mecanismo de desarrollo de las leyes naturales de la economía. Para Smith, el Estado debía vigilar que se respetara la propiedad privada y el orden público. Características de la primera revolución industrial. Cambios en la economía, consolidación de la industria, desarrollo agrícola, fortalecimiento del capitalismo, cambios sociales, desarrollo urbano, surgimiento de la cuestión social, características de la segunda revolución industrial entre 1850 y 1915, progreso tecnológico, industrialización, la producción en serie, la concentración de capital, la expansión demográfica, los movimientos obreros europeos, las internacionales. Your Royal Highness.
Someone's listening. Once again, we are hungry for lynching. That's a strange mistake to make. You should turn the other cheek. Living in a glass house. Of course I like to sit around and chat. Of course I like to stand chew the fat. Well, of course I like to sit around and chat. There's someone listening. Academia Iquique y Radio Isluga presentaron Preu en tus oídos.